¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a dar inicio a lo que es gametogénesis. En este caso, cuando se habla de génesis, se está planteando la formación de las células sexuales. Estas se reproducen por meiosis y tienen como finalidad reducir la cantidad de cromosomas a la mitad. Recuerden que el cariotipo humano es de 46 cromosomas. Entonces, cuando hay una reducción, en el caso de la meiosis, se reduce a 23. Por un lado, espermatozoides para el caso del varón y, ovocitos, mal llamados óvulos en el caso de las mujeres, 23 para cada uno. Y cuando hay fecundación, en este caso mediante reproducción sexual, se restablecen los 46 cromosomas, y eso es lo interesante de la reproducción sexual, que permite la variabilidad, la mezcla de esta genética, ¿no?, entre la herencia masculina y femenina, dos linajes distintos, siempre y cuando sean de familias distintas, ¿no? En el caso de familiares, cuando hay cruzas entre familiares, hay ya un problema por el tema de las enfermedades de la índole recesiva, muchas veces aparece, pero eso lo vamos a ver ya en la parte de ácidos nucleicos, así que vamos a charlar un poco sobre lo que es la génesis de esta célula. Esta es una imagen que les va a llegar a ustedes para que lo vean. Cómo a partir de una célula, esto es la parte de espermatogénesis, o sea que es la formación de los espermatozoides. De una célula, tenemos el espermatocito, que es del primer orden, vamos a obtener esta es 2N, o sea que tiene 46 cromosomas. Vamos a tener en este caso, dos células hijas, también con 2N, o sea con 46 cromosomas, de las cuales después vamos a tener una reducción a la mitad, en donde vamos a tener N en cada uno, o sea 23, y finalmente, por especialización de membrana, vamos a tener los espermatozoides. Ahora lo vamos a ver un poco más detallado. Lo mismo pasa con la parte de ovogénesis, en este caso, para la parte femenina, tenemos el ovocito primario. A partir de ahí vamos a ver que tenemos una reproducción, siguen siendo dos células hijas, al igual que tenemos acá con los espermatocitos de segundo orden. Acá este se llama corpúsculo polar. Este es el que sigue, el que continúa como ovocito secundario. Después tenemos, este se va a dividir en dos, pero estos decrecen, así que no hay problema. Y este se divide en dos. También aparece el segundo corpúsculo polar. Acá apareció el primero, acá apareció el segundo, pero de acá salen otros dos. Entonces ya tenemos tres células, comparándolo con la parte de espermiogénesis o espermatogénesis, que también tenemos tres por un lado y uno que es el que prolifera, pero en este caso en el varón proliferan los cuatro. Acá solamente prolifera uno solo, por eso por cada ciclo menstrual siempre hay, por cada trompa o por cada ovario, generalmente hay un solo ovocito con capacidad reproductiva. Muchas veces aparecen de las dos trompas, que hay una alta chance de poder tener hijos, mellizos en este caso. Esto se continúa hasta finalmente, cuando hay fecundación, aparece una nueva vida, pero para ello tiene que haber un espermatozoide en donde se juntan, se fusionan, restablecen los 46 cromosomas, 23 de la madre, 23 del padre, y aparece una nueva vida. Vamos a hacer una descripción de esto que estamos charlando acá. Como primera instancia, lo que es la gametogénesis, esto se da a nivel testicular, más que nada en los túbulos seminíferos. Ahí tenemos células que son 2N. 2N significa que son 46 cromosomas. Son 46. Recuerden que el humano, el cariotipo, son 46 cromosomas. Entonces, esto sería antes de la pubertad, o sea, estamos hablando desde el nacimiento, incluso en etapa fetal, son 2N. Estos ya están en el testículo. A partir de acá, por la acción de una hormona que se llama FSH, folículo estimulante,
esta FSH también se llama foliculina, aparece en la pubertad, o sea que ya estamos entrando casi en la adolescencia, en la pubertad. Aparece y entonces por mitosis empieza a subir la cantidad de estas células. Acá hay mitosis. En la pubertad, recuerden que la mitosis es la reproducción de las células que tenemos de 46 cromosomas y obtenemos células hijas también de 46 cromosomas. Todavía no entramos en la meiosis. Entonces empiezan a aumentar en cantidad, bueno, por eso empieza a crecer, se desarrollan. Empezamos a tener células hijas por mitosis, obviamente, y estas se van a llamar, esta se llama espermatogonia. La primera célula, espermatogonia. Esta está en estado de G0. Recuerden bien que el estado de G0 es un estadio en el cual la célula queda detenida, no hay reproducción, no hay mitosis. Estas entran en actividad de mitosis recién en la pubertad y empiezan a hacer mitosis. Y entonces vamos a tener una gran cantidad de células hijas y estas se van a llamar espermatocitos. Espermatocito primario. Entonces, esto ocurre en la pubertad, en la pubertad. En la pubertad. A partir de ahí, ahora sí, en la pubertad aparece aparejada la meiosis, que es la siguiente forma de división celular. Entonces vamos a tener dos células hijas, que en este caso va a ocurrir lo que es una meiosis 1. Meiosis 1. Esta es reduccional. Reduccional significa que se va a reducir la cantidad de cromosomas a la mitad. O sea que vamos a tener de 2n a n. O sea que de 46 a la mitad, a 23 cada uno. O sea, tenemos dos células hijas en la primera meiosis que van a ser dos células hijas llamadas espermatocitos secundarios. Este es espermatocito primario, estas van a ser espermatocito secundario. Secundario. Recuerden que tienen 23 cromosomas cada uno ahora, ¿no? Acá tienen 46, acá tienen 23, es reduccional. Y ahora, cada célula de estas, por eso repasamos también meiosis, ahora pasamos de una etapa, meiosis 1, reduccional, a una meiosis 2. Ahora ocurre una meiosis 2, que esta se llama ecuacional, en donde vamos a tener, donde se separan las cromatías hermanas, también siguen siendo n, o sea 23 cromosomas cada una. Tenemos 4 células hijas y estas se van a llamar espermátides acá. Estas son espermátides. Espermátides. Las espermátides se van a continuar, obviamente esto en los túbulos seminíferos, y ya estamos llegando a la parte de especialización de membrana, en donde cada espermátide va a continuar un desarrollo y acá aparece lo que es una especialización de membrana y finalmente lo que obtenemos son los espermatozoides, obviamente con su flagelo, con una capacidad reproductiva. Todo este proceso desde acá es desde la etapa fetal hasta por lo menos la entrada a la pubertad. Acá ya estamos en la pubertad por acción de la FSH. Bueno, y a partir de ahí empieza el desarrollo de los espermatozoides. Recuerden que los espermatozoides, para formación el tiempo es aproximadamente de 70 días. Y bueno, y el periodo de vida de cada espermatozoide, tengan en cuenta que serán de unas 72 horas, 3 días aproximadamente. Algunos duran un poco más, pero generalmente es en lo normal es esa cantidad de tiempo. O sea que una vez que estos maduran, les lleva 70 días, aproximadamente 70, 75 días
Algunos dicen 65, otros dicen 75, bueno, más o menos días más, días menos, pero esa es la cantidad de tiempo que le lleva hacer desde espermatocito primario hasta espermatozoide. Esto es espermatozoide. Y bueno, y el tiempo de vida son 3 días aproximadamente, 72 horas para fecundar. Si no, bueno, lamentablemente no hay nueva vida. Por otro lado, tenemos también lo que es la ovogénesis. La ovogénesis, recuerden que el tema del espermatozoide, ocurre en los testículos, más precisamente en los túbulos seminíferos. Ahí ocurre la espermatogénesis. En los testículos o en los testes, también es otra forma de llamarlo. Bueno, cuando se trata de ovogénesis ya estamos hablando en que esto ocurre en los ovarios. Tengan en cuenta que por anatomía, acá tenemos el útero, las trompas uterinas, y acá estarían los ovarios. Acá es donde estaría ocurriendo, donde están las células comprendidas para la ovogénesis. La ovogénesis es un proceso que generalmente empieza en el ovario y termina en la trompa uterina. Termina solamente cuando hay un embarazo. Por eso al inicio decía que generalmente se llama óvulo, pero óvulo solamente llega cuando hay fecundación, o sea, tiene que haber un embarazo, si no, por cada ciclo menstrual estaríamos llegando solamente a espermatocito secundario detenido en metafase, que es una de las, en este caso, fases de la segunda meiosis. Bueno, para empezar, tenemos una célula que también es 2N, como pasaba en la espermatogénesis. En la espermatogénesis, bueno, también es una célula 2N. Esta célula 2N es una célula que se llama ovogonia. Estamos en la etapa fetal, o sea, estamos hablando que se forman intrauterinamente, o sea, cuando estamos hablando todavía dentro del útero. Se forman las ovogonias, tienen 46 cromosomas al igual que las espermatogonias. También está en estado de G0. Después, por la acción imagínense que esto empieza en la etapa fetal y se continúa hasta llegar a la pubertad. Lo mismo que en la etapa anterior, en el caso de los varones, por acción de la FSH, este folículo estimulante, estas empiezan por mitosis a aumentar en cantidad. ¿En qué cantidad estamos hablando? Y bueno, serán alrededor de, por ejemplo, una persona cuando nace, una mujer cuando nace, tendrá unos 400.000 aproximadamente ovogonias, de las cuales para llegar hasta la adolescencia, para la pubertad, sobreviven alrededor de 400. Solamente quedan 400. Y entonces, bueno, ahí por mitosis empiezan a aumentar la cantidad, estas 400 que tenemos ahí, y vamos a obtener células nuevas, pero obviamente distintas a las ovogonias que estaban en G0, y esta se va a llamar ovocito primario. Estos ovocitos primarios, tengan en cuenta que ya son distintas a las anteriores, pero son células que todavía tienen 46 cromosomas. De acá, por supuesto que empieza la meiosis. Acá, ahora sí, en la pubertad comienza la meiosis 1. La meiosis 1 me va a dar dos células hijas. Una que también es reduccional, en este caso como ocurría en la etapa anterior en el caso de los varones. Voy a tener 23 cromosomas y otra también por acá, pero esta decrece, o sea, se va a llamar en este caso, bueno, cuerpos polares. Este es un cuerpo polar y esta se va a llamar ovocito secundario. Este es ovocito secundario. Del ovocito primero por meiosis 1 tenemos ovocito secundario.
Este también es un ovocito, pero en realidad como degenera, decrece, se llama corpúsculo polar. A la vez este también te va a dar otros 2 células hijas, que ahora es ecuacional, pero también son corpúsculos polares. Entonces, por eso acá también por meiosis 2, en este caso ya esta es la etapa de la meiosis 2, voy a tener 2 células hijas y esta también degenera, entonces tenemos a los 3 corpúsculos polares que no son fértiles. El único fértil es esta célula que se va a llamar ovótide. Este es un ovocito secundario que va a dar una ovótide. Esta ovótide en realidad puede llegar a esta etapa, pero yo hablé hace un rato de ovocito secundario, entonces estamos hablando en este medio, entre el ovocito secundario y un ovótide. Acá para que esto ocurra, esto sí ocurre y degenera, pero esta ovótide, para que esto ocurra sí o sí necesito de un espermatozoide, de uno de estos, acá, que venga y que fecunde. Esto ocurre en la trompa uterina. Generalmente se dice que la fecundación ocurre en la mayoría de los casos en el tercio distal de la trompa uterina, o sea, tercio principal, tercio medio o tercio proximal, tercio medio y tercio distal, que está cerca del ovario, entonces ahí ocurre la fecundación. Entonces, si hay fecundación, el ovocito secundario que está detenido en metafase pasa a ser ovótide y ahí recién pasa a ser óvulo. Es en este punto donde puede haber fecundación. Entonces, para que sea ovótide y óvulo, alcanza su maduración recién en la trompa uterina. Y para ello tiene que haber fecundación. Si no termina en este caso la ovogénesis, si no hay fecundación, entonces este ovocito secundario detenido en metafase se pierde con la menstruación porque viaja por el conducto, o sea, por la trompa uterina, llega hasta el útero y ahí descama junto con el endometrio. Entonces, la duración de la ovogénesis de todo este proceso comparado con lo que es la gametogénesis de los varones, de la espermatogénesis duraba alrededor de 70 días en promedio. Bueno, en el caso de las mujeres, la ovogénesis dura 14 días para un ciclo normal de 28. Generalmente los ciclos menstruales están entre los 25 y 35 días aproximadamente. Se toma un promedio de 28 días, pero entonces dura 14 días este proceso, desde la primera menstruación hasta el día 14 normalmente, que está dado por el pico de una hormona que se llama LH o luteinizante. Y ahí es donde cuando hay ovulación, significa que el ovocito secundario tenido metafase ya se acerca, sale del ovario, está en el tercio distal de la trompa uterina, listo para ser fecundado. Si no, bueno, si no hay fecundación, se muere y se descama con la menstruación. Bueno, para entender esto un poco, bueno, acá está en el libro de embriología médica, que esto también lo van a recibir. Información, bueno, acá tenemos sobre espermatogénesis, está un poco la anatomía, no solamente, o sea, la vía de conducción o el viaje de los espermatozoides hasta llegar a la uretra, la anatomía del espermatozoide para entenderlo un poco más, lo mismo para la mujer, en este caso, tenemos, bueno, un corte sagital de todo lo que es la parte reproductiva y tenemos en detalle lo que son las trompas, bueno, en este caso, bueno, el útero, la trompa uterina y también donde se encuentran los ovarios. Y esto más que nada es cómo es el camino fisiológico de la maduración de las ovogonias. Bueno, y acá más de lo mismo, de lo que ya fue explicado, así que esto también repásenlo. Bueno, muchas gracias.